Cómo añadir productos a Google Merchant Center. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Hoy te voy a enseñar cómo puedes añadir productos directamente a Google Merchant Center. Google Merchant Center es una plataforma que te permite promocionar tus productos gratis, publicar anuncios o mostrar tus productos directamente en Google, YouTube y otras plataformas relacionadas. Además, en lugar de tener que vincularlo a Shopify o a cualquier otra tienda de comercio electrónico, puedes promocionar o subir tus productos directamente en Google Merchant Center, que es una de las formas más fáciles y sencillas de promocionarlos. Vamos a ello. Para empezar, entra en Google Merchant Center y haz clic en Registrarse gratis, o simplemente en Iniciar sesión. Yo ya tengo una cuenta en Google Merchant Center, así que voy a iniciar sesión. Pero si no tienes una, puedes crear una cuenta nueva y seleccionar el perfil de Google que quieres usar. Una vez dentro, en el lado izquierdo de la pantalla tienes la sección Productos, dentro del panel de navegación. En ese panel podrás ver todos tus productos, y añadir productos no es tan sencillo como mucha gente piensa. Esto se debe a que hay varias reglas que debes tener en cuenta siempre que añadas productos a Google Merchant Center. Una forma de añadir productos es importarlos directamente desde tus listados ya existentes en Shopify, Wix o cualquier otra plataforma de comercio electrónico que utilices. Sin embargo, esto puede traer otras complicaciones, porque esos productos suelen estar optimizados para tu propia web. Y Google Merchant Center es muy diferente de tu sitio web. Esos productos no se mostrarán como deberían según la configuración de Merchant Center. Por eso, te recomiendo empezar desde cero cuando uses Google Merchant Center para añadir productos, porque ese tipo de fichas deben optimizarse de forma distinta a como lo harías para Shopify o para tu tienda online. Lo que tienes que hacer es hacer clic en Productos, en el lado izquierdo de la pantalla, y luego en Añadir productos. Después, tienes que añadir los países en los que quieres mostrar tu producto. Obviamente, si tu negocio está en Canadá, quizá no quieras enviar a España porque simplemente no te sale a cuenta. Así que, aunque ofrezcas envíos internacionales, si te resulta más caro enviar a determinados países, no selecciones todos los países posibles. Selecciona solo los países que te resulten más convenientes o en los que quieras centrarte. También depende del tipo de producto. Imagina que eres una marca internacional, pero algunos productos de gama alta se orientan a un país distinto que otros productos con precios más variados. Debes tener todo esto en cuenta cuando añadas productos. Por ejemplo, supongamos que queremos empezar y mostrar nuestro negocio en Canadá. Entonces continúo por aquí. Ahora puedo elegir conectar con Shopify y eso sincronizará automáticamente mis productos. Sin embargo, no es la mejor opción. Por eso, te recomiendo empezar añadiendo los productos uno por uno. También puedes usar una plantilla de Google Sheets, donde rellenas toda la información en una hoja con todos los campos, y después los productos se añaden desde esa hoja. Este método también lo recomiendo, porque hacerlo uno por uno puede llevar bastante tiempo. Si estás empezando, añade los productos uno por uno, cuando ya te acostumbres a cómo quieres escribir títulos, descripciones, precios y demás. Podrás introducir la información en bloque en Google Sheets y automatizarlo. O incluso puedes usar un archivo Excel o CSV que ya tengas. Yo voy a añadir los productos uno por uno. Voy a hacer clic en Continuar abajo. Esta es la sección más importante de tu ficha básica en Google Merchant Center, porque no es fácil crear fichas atractivas que cumplan los requisitos de Google. Asegúrate de leer los textos de ayuda de los lados izquierdo y derecho. Aquí es donde encontrarás todas las normas de Google. Como puedes ver, esta es la página de tu sitio web a la que llegará la gente cuando haga clic en tu imagen o en tu anuncio de Google Merchant. Asegúrate de añadir información de alta calidad que coincida con tu tienda online,
y añade detalles que ayuden a que tus productos aparezcan en más lugares de Google. Voy a coger mi tienda de Shopify y voy a usar una ficha que ya he añadido, aunque no sea para este producto en concreto. La voy a copiar y pegar aquí. Después de eso, ya tengo mi título. Por ejemplo, supongamos que nuestro sitio web se va a llamar Dirt and Store o Dirt Den. Y si ofreces varias marcas distintas dentro de una tienda multimarca, conviene especificar de qué marca es este producto. Por ejemplo, imagina que tienes una tienda general de ropa deportiva y vendes productos de Nike, Adidas y Puma. Asegúrate de mencionar la marca en todos esos productos. En mi caso, si tengo marca propia, puedo poner el título y la marca como lo mismo. Pero si trabajas con marcas así, quizá quieras añadir la marca específica. Podría ser Puma o la marca que corresponda. Nosotros elegimos Durden. Ahora, después, debes escribir una breve descripción aquí mismo. Así que te recomiendo que añadas al menos un par de líneas y que la descripción tenga al menos unas 300 o 400 palabras. Es mucho mejor si proporcionas un poco más de detalle. Y también tienes que asegurarte de que incluyes palabras clave, porque las palabras clave probablemente sean uno de los factores decisivos que van a ayudarte a impulsar tu negocio. Pero después de eso, tienes las imágenes. Las imágenes tienen ciertos requisitos en Google Merchant Center. Para empezar, las imágenes que no son de ropa deben tener al menos 100x100 píxeles, y las imágenes de ropa, es decir, si vendes prendas, deben tener al menos 250x250 píxeles. No puedes tener nada de más de 64 megapíxeles, y ninguna imagen debe superar los 16 megabits. Ahora, las imágenes adicionales son cruciales para entender cómo es el producto, y te recomiendo que crees varias imágenes del mismo producto desde varios ángulos diferentes. Otro consejo muy importante es que, si tienes imágenes de prendas, te asegures de que los fondos sean sencillos y fáciles de entender. Así que, si tienes un fondo blanco liso, probablemente sea lo mejor optimizado para Google. Por ejemplo, si hago dropshipping y tengo mi producto aquí, como una camiseta así, entonces, tengo mi imagen aquí y puedes ver que esta es la imagen del producto. Recomiendo que muchas imágenes de producto en dropshipping incluyan, ya sabes, esos textos superpuestos en la misma foto. Así que quieres asegurarte de que tu producto no tenga ningún texto ni nada más añadido. Y si te enseñara otro ejemplo, digamos que busco camiseta y voy a imágenes. Ahora, cualquier imagen o diseño que puedas tener, como este. Tengo esta imagen genial, pero digamos que no quiero nada del fondo en esta. El fondo es básico, pero si tengo una imagen así, aún quiero quitarle el fondo por completo. Y puedo guardar mi imagen. Obviamente tú ya tendrás la imagen guardada. Y luego puedes ir a remove.bg para eliminar el fondo. Así que simplemente sube tu imagen aquí. De esta manera puedes eliminar el fondo y luego poner la imagen sobre un fondo blanco básico para subirla a tu ficha de producto en Google. Yo voy a añadir directamente una imagen desde descargas, pero sí te recomiendo que elimines el fondo y añadas un fondo blanco. También puedes optar por proporcionar una URL imagen si quieres hacerlo de esa forma. Pero yo solo voy a añadir una imagen para cumplir los requisitos, y simplemente vamos a hacer clic en añadir. Ahora, después de eso, tienes el tipo de producto y el precio. Ahora, un par de cosas a tener en cuenta es que tienes que asegurarte de especificar qué tipo de producto es. En este caso es ropa. Y puedes añadir otro tipo de producto, por ejemplo camisetas. Puedes añadir otro tipo de producto y combinar varios según convenga al tuyo. Admite hasta 8 tipos en total para una mejor catalogación. Ahora, asegúrate de que en tu título tienes un título muy específico para tu producto concreto. Ahora tengo algunos ejemplos generales. Ahora, con Google Merchant Center, quieres optimizar esto para Google. Así que, si un cliente está buscando ropa o algo así, añade el campo género, femenino. Si vendes ropa masculina, marca siempre género masculino también. Luego tienes tu primera y segunda palabra clave, que podría ser camiseta estampada o camiseta con estampado gráfico. Y también debes indicar la marca. Por ejemplo, Durden, Puma, Nike, la que uses tú, sea cual sea. Y luego quieres añadir el color específico que tienes así.
Así que este título es un poco raro. Obviamente puedes personalizarlo y eliminar un par de palabras clave porque no encajan. Pero quieres asegurarte de incluir este tipo de formato en el título específico de tu producto. En cuanto a otros productos, tienes la marca, el nombre del producto, el color, el material. Por ejemplo, si estás con algo de ferretería, puedes poner algo como cinta adhesiva, 3 metros, negra, 60x 1 pulgada o algo así. Luego defines el precio. Claro, añades también disponibilidad y precio de oferta. Después, pones los identificadores del producto. Asegúrate de añadir tus propios identificadores si estás haciendo un seguimiento de tus productos. Pero también puedes añadir MPN. También tienes el idioma y luego tienes los detalles. Ahora, en los detalles tienes que añadir el color. Obviamente, si tienes varios colores, puedes añadir un color seguido de un color secundario, negro, rojo, y luego puedes añadir tus tallas. Así. Normal así. Esta es una camiseta de mujer. El material es algodón. Está estampada y está dirigida a adultos. Luego tienes más detalles. Obviamente, puedes indicar si es un producto para adultos, si se vende en un pack y también la eficiencia energética. Esto no es algo que se añada a muchos productos distintos. Y luego tienes la información básica de envío. Conviene añadir el servicio de envío. Puedes añadirlo simplemente haciendo clic aquí en envío y vinculando tus servicios de envío a Google Merchant Center, para que tu producto resulte más fiable y creíble. Y después de eso, tienes el plazo de preparación mínimo y máximo. Normalmente suele ser de 2 a 6 o de 2 a 5 días. Y después de eso, puedes hacer clic en guardar y añadir otro para seguir añadiendo productos directamente a Google Merchant Center. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo.